A todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, no sé, al horario que nos vean. Bienvenidos sean una vez más. Estamos de regreso. Nosotros somos el Tintinar de las Copas de la Fundación Águilas de Renovación de Vida C. Y pues, después de unas vacaciones, ¿verdad? Que nos dimos, hoy estamos de regreso con ustedes, muy contentos, con nuevo escenario, con nuevos invitados, con la temporada número 2 que viene con todo, ¿no? Entonces, a mí me da mucho gusto saludarlos. Saben de antemano que mi nombre es Cristian, yo soy un enfermo alcohólico y el día de hoy en este programa, eh, para mí resulta placentero, resulta ser algo, no sé, halagador, ¿verdad? Estar en este programa con mi padrino, mi amigo, ¿no? Arturo Mondragón, ¿no? Que nos hace el gran favor de visitarnos en el Tintinal de las Copas. Pero, ¿qué tal, padrino? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes, personas que nos escuchan a través de estos medios. Muy buenas tardes. Mi nombre es Arturo. Igual admito ser un alcohólico. Vengo de la Fundación Fuente de Vida de Celaya y de Salamanca y del Bajío. Y pues bueno, hoy con ustedes en la Fundación Águilas de Renovación con mi padrinazo, mi compa Cristian Jesús. Pues con toda la actitud y las ganas de comentar algo, de comentar y de abonar pues a este bonito proyecto que está reiniciando y retomando. Vamos contigo, hermano, adelante. No, muchas gracias, padrino, gracias a ti. Hoy, después de un día cansado que tuvimos, ¿ah? Sí, Estar sí, aquí, sí. este, nos fuimos a hacer un recorrido por ahí, fuimos a conocer el volcán y todo eso, y hoy estamos aquí, padrino, ¿no? Yo creo que fíjate que últimamente, y lo hemos visto, ¿no? Cómo esta fuerza que llevan las redes sociales, lo que estamos trabajando, lo que estamos haciendo acerca de las adicciones, tú con tus centros en Celaya, en Salamanca, nosotros aquí en Toluca echándole ganas para no bajando la guardia, ¿verdad? Y que el día de hoy las redes sociales y todo este contexto que llevamos, este programa, estas iniciativas, que no es nada nuevo, que yo creo Claro. que muchos compas también lo están haciendo, pero que el día de hoy, para nosotros como Fundación Águilas de Renovación de Vida, es muy importante que las familias de los pacientes, nuestros mismos compañeros de las agrupaciones, estemos informados, ¿no? Y qué mejor yo el día de hoy tener a un padrino con tantos años dentro del programa de Alcohólicos Anónimos, que consejero en adicciones, terapeuta, con casas de rehabilitación, una experiencia completa, ardua dentro de este ramo, pues el día de hoy también aprender y es algo placentero, pero la fuerza que lleva las redes sociales es muy fuerte. Sí, definitivamente. Pues tenemos que buscar alguna manera de hacer llegar a las personas interesadas en esto por las circunstancias que sean. Tenemos que hacerles llegar alguna información y hoy es más práctico ver un podcast, ver una entrevista de esto. Es más fácil verlo y enterarse un poco de eso que a veces que ir a un psicólogo, a otras partes, ¿no? Entonces, se ha hecho muy práctico esto y yo creo que quienes nos dedicamos a esto tenemos la responsabilidad Claro. de crear un contenido que pueda de alguna forma llevarle según información a quien le pueda interesar. Hay miles de familias que tienen un adicto y no saben qué hacer Así y es. no saben qué es una enfermedad, no saben cómo deben de atenderla, no saben, y porque nadie espera en su casa tener un adicto, entonces a veces el problema no solamente es que el adicto no acepte que es un adicto, sino que la misma familia le cuesta mucho trabajo aceptar que tiene un Así es. adicto y abrirse a la posibilidad de buscar una ayuda. Entonces, digo, así igual que tú, qué bueno que haces esto. Hay gente que también hace esto y creo yo que la intención de todos ustedes y todos nosotros es eso, crear algo para que empezar a crear una concientización diferente. Si esto no es Así un es. vicio, pese a lo que digo muchas personas opinan, es una enfermedad y entonces, pues bueno, qué bueno que haces esto, Cristian. Vamos a ver qué podemos aprender el día de hoy. Sí, gracias, Paino. Fíjense que el Paino tocaba una parte muy importante acerca de las adicciones y yo creo que decía Carl Gustav Jung, Paino, ahí en el folleto de hojas sueltas, que hay un principio nocivo que prevalece en nuestra sociedad.
pienso yo que es la ignorancia. Claro. La ignorancia es un monstruo que acaba con todo y que justamente a veces no nos permite ver a la enfermedad o al alcoholismo o a la adicción a cualquier sustancia como una enfermedad. O sea, que verdaderamente es una enfermedad, pero que no solamente queda ahí. O sea, porque al final del día muchos piensan pues que sí, estoy aquí por alcohólico, estoy aquí porque pues a lo mejor estaba con otras sustancias, etcétera. Y a veces pensamos con que pues dejo de beber, dejo de drogarme y no pasa nada, ¿no? Sin embargo, yo creo que a veces tanto la familia como los mismos adictos, porque también dentro del programa hay mucha ignorancia, padre. O Claro. sea, esa es una realidad, ¿no? Sí. A veces no por estar agrupado significa que ya lo sabes todo, ¿no? O por aprenderte 2, 3 enunciados de los pasos, ¿verdad? Ya sientes que leyes al programa, no es cierto, ¿no? No. Y yo creo, perdón, para darte la palabra, pero que hay un punto bien importante que nos va a hacer meternos al tema de hoy, que es hablar de cómo el alcoholismo es el síntoma de males más profundos. Hay debilidades en el ser humano, padre. Sí, claro. Eh, Fíjate que eh, yo, a lo mejor, viendo un poquito hacia atrás, yo he visto que llega un alcohólico, un adicto a un hospital y no lo quieren atender. En 1953, en la Convención de Ginebra, los doctores determinaron ellos que, dada la sintomatología, el alcoholismo era una enfermedad, no era un vicio. Así es. O sea, los mismos médicos, tal parece que no entienden de qué tamaño está nuestro problema. El gobierno no entiende cómo está nuestro problema. El gobierno, o sea, digo, no sé, no quiere ver a qué tamaño está este problema, porque el derecho a la salud es un derecho constitucional o sea, un adicto, un alcohólico debería tener atención obligatoria por parte del Estado. No quieren hacer nada, no les interesa. Y eso es ignorancia. Habla nada más, eso simplemente habla de ignorancia. Eh, y entonces, bueno, que el Estado, que los médicos no sepan, no entiendan esto, que las religiones no entiendan, no se me hace raro, ¿sí? Pero gente profesional en esto mismo, de verdad, a veces, sí se sorprende uno que no saben. Pero bueno, dejemos a la gente de fuera, a los profesionales, a la iglesia, al sector salud, al gobierno. Aquí lo claro es que el mismo enfermo no No entiende entiendo. dónde está su problema, no entiende cómo está la bronca, o sea, y a pesar de no saber, él cree saber. O sea, dice, es que yo no hace falta que vaya a un tratamiento. Claro. Yo cuando quiera lo dejo. O sea, es que yo bebo porque mi mujer me engañó. Es que yo bebo porque mi mamá quiere más a mi hermano que a mí. Es que yo bebo porque yo siento que Dios a mí no me quiere. O sea, entonces es una ignorancia la que ¿en qué nivel podemos hablar? O sea, si el mismo enfermo no detecta dónde está su problema, no sé a dónde vamos a llegar con esto, pero esto se va a ir complicando cada vez más. Sí, inclusive nuestra propia literatura dice, ¿no? Que el alcoholismo en las sociedades más altas es un alcoholismo muy ignorado, pero que ahí está, Sí, ¿no? sí, Porque es un problema de cultura. O sea, porque al final del día, si hablamos de alcohólico, hablamos de drogadicto, o sea, luego nos vamos a las clases bajas, ¿no? sí, O sea, es lo primero que te sí, imaginas, sí. ¿no? ¿Quién es el alcohólico? Un hombre de la basura, pues. Un hombre, El hombre un pobre, indigente. así es, ¿no? Pero nunca vas a catalogar a una persona con una buena posición económica como un alcohólico o como un adicto, ¿no? Claro. Y desde ahí viene, desde esa parte, tú ahorita decías, y es bien cierto, y cualquiera podríamos alargar la lista, ¿no? De las Sí, justificaciones que ponemos para no decirnos o no aceptarnos como enfermos alcohólicos, ¿no? Ah, es que estoy muy estresado de tanto trabajar, ¿no? O sea, ni trabajas, pero bueno, tú estás estresado de tanto trabajo. Yo le decía a mi mamá, es que toda la semana me la pasé en la escuela, ni iba, padrino, ¿no? Pero según yo ya me justificaba diciendo que estaba muy cansado de tanta escuela, de claro. tanto estudio, ¿no? Cosa que ni siquiera se daban. Sí, yo creo que se debe a que esta enfermedad está en el inconsciente de nosotros mismos. Sí, O sea,
el adicto y el alcohólico ni siquiera sabe qué consume ni por qué consume lo que consume. O sea, no entiende y es un problema para que acepte el adicto. Y una vez que acepta al adicto, es un problema para que acepte a la familia. Así es. Y luego acepte todo el entorno. O sea, piensan que una vez que una persona deja de consumir, ya se curó y no entiende que esta enfermedad es incurable, o sea, y está escrito igual no por nosotros. Entonces es una enfermedad progresiva que afecta en todos los niveles. Hay niños ya con consumo de sustancias. Es un crimen que en ciertas escuelas, en ciertos lugares de estudio, les acerquen drogas. Es un crimen, es una lástima, pues, y preocupa porque, bueno, yo también tengo hijas y tengo hijos y Sí. tengo nietos y a mí sí me preocupa eso. ¿Ah? Entonces, se nos hace muy risueño, o sea, creo que antes y todavía hasta la fecha es muy común que en una fiesta tenga que haber alcohol. Sí. Tenga que haber Sí. alcohol, entonces lo hemos normalizado. Entonces, pero vaya, como está tan inconsciente todo este problema, la gente no sabe por qué bebe, piensa que bebe porque, pues porque tiene que estar alegre y así se alegra más. Porque me gusta, porque quiero, porque sabe rico, porque me gusta el efecto, Eso. ¿no? Pero ¿qué hay detrás de todo eso, padrino? O sea, a esto nos lleva, ¿no? Meternos un poco más. ¿Qué hay detrás de la máscara? Porque al final el alcohol es la máscara, la Sí, droga es la máscara. sí. ¿Qué hay detrás, padrino? Detrás hay mucho miedo. Nuestra sociedad tiene un vacío emocional muy marcado. Hoy en día las redes sociales y todos los adelantos tecnológicos están revolucionando mucho las mentes de los niños Uh-huh. y están creando una frustración, eh, un nivel de competitividad. Están creando contenidos muy baratos Sí, y eso, o sea, creo yo que alguien que se mete a un celular a buscar una forma de entretenerse, realmente se está drogando de alguna manera y va a llegar el momento en el que cuando deje el celular se va a dar cuenta que ya se pasaron 10 años, no ha hecho nada y, ¿y qué pasó? Y entonces le va a empezar a reclamar, ¿sí? La vida, su mismo ego le va a empezar a tomar cuentas. Entonces, o sea, creo yo que no hay una concientización, no hay, como que no hay manera, o no nos interesa tratar de entender cómo, dónde está el problema de esto. Y claro. yo lo veo así. O sea, finalmente son vacíos existenciales, Ajá. vacíos emocionales que traemos desde una infancia por problemas de abandono, de rechazo, de bullying, tú sabes, Sí, esas cosas. Entonces, eso va creando personas llenas de conflictos. Entonces, el problema real está ahí. ¿Por qué tanta depresión? ¿Por qué ha aumentado tanto el suicidio? O sí, sea, y yo veo que mucha gente tiene estadísticas y tiene conteo de qué lugares son más suicidios. Lo que no me queda claro es qué están haciendo al respecto. O ujú, sea, ¿qué estamos haciendo? Yo, yo quiero saber cómo poder curar eso. O sea, pero primero tenemos que entender a qué nos estamos enfrentando. Entonces, esto que hacemos de estos contenidos es importante. Ojalá que alguien de verdad que, digo, no vamos a cambiar el mundo, pero cuando menos a nivel familiar pudiéramos hacer algo por los nuestros, ¿ah? Y que esta ayuda y que esto lo podamos transmitir a otras personas. Sí entiendo que hay problemas psiquiátricos, sí entiendo todo eso, o sea, sí entiendo, pero también creo que el sentarse
a ver pasar el tiempo, el sentarse a reclamarse lo que ya pasó no tiene sentido. Yo creo que esto es de acción y esto no es tan complicado si de alguna forma nos dejamos ayudar y empezamos a buscar información que nos ayude a salir, a entender este problema, Sí. ¿sí? Porque antes esto no se veía. Pues sí, pero antes los papás se paraban a las 5 o 6 de la mañana a trabajar, o sea, eran personas que no estaban en un celular, eran personas que a lo máximo es que veían televisión, se juntaban los hombres, los señores a platicar por allí, pero eran gente muy activa. Hoy hay mucho sedentarismo y eso de verdad está ocasionando grandes vacíos existenciales en la gente, pienso yo. Sí, y lo vemos hoy en día, ¿no? Sabemos perfectamente que nuestra sociedad ha evolucionado de una manera inimaginable, ¿no, padrino? O sea, incluso desde el consumo de sustancia, hoy la droga de impacto no es la misma de hace 5 años, ¿no? O No, sea, hoy la droga de impacto es otra, viene con más fuerza, hoy se está consumiendo demasiado entre los jóvenes, y yo me doy cuenta dentro de los centros de rehabilitación cómo cada día llegan más jóvenes, ¿no? claro, A estos centros, ¿no? Entonces, pero tú tocabas algo bien importante que es hablar del miedo, ¿no? El miedo es una debilidad humana, claro. ¿no? De ahí se provienen muchas cosas que a veces desconocemos nosotros, porque vaya, yo me pongo a ver, yo soy hijo de una familia, soy adicto y en la familia había alcoholismo también, padrino, y a veces yo me acuerdo como mi papá me decía, ¿no? Es que yo no sé por qué bebes, yo no sé por qué te portas así, si aquí lo tienes todo, te damos escuela, te damos esto, te damos lo otro, ¿no? Etcétera. Pero justamente como tú decías, y yo pienso que es algo que no solo vivo yo, es una referencia, pero al final son vacíos que vamos teniendo a lo largo de la vida, ¿no? O sea, sí podré tener todo, sí podré tener la oportunidad, sí podré tener acá, pero hay algo que a veces no alcanzamos a comprender, o yo sentía que la gente no me comprendía lo que había dentro de mí, o sea, esa necesidad, ¿sabes, padrino? Así de querer ser entendido, comprendido, de a veces sentirme solo, con mucho miedo, ¿no? Con muchísimas cosas que uno viene Ujú. arrastrando y que al final es un sentimiento, el arrastrar esa parte de la debilidad humana hasta el día de hoy. Yo pienso que el miedo es como sentarte en una silla mecedora, sí te puedes mover, pero no puedes avanzar. Y el miedo te tiene Claro, estancado ahí. claro. ¿No? Y es lo que yo pienso que muchas veces a las familias, a los adictos, incluso a las personas que estamos agrupados, el miedo nos ha tenido de esa manera. La debilidad humana, hablar del miedo es hablar del gigante negro, es hablar de algo cañón, ¿no? Todo, Así es. es todo. Ese problema es ahí, es hablar de todo. Todo el problema viene de ahí. Eh, Nada más que hay dos tipos de miedos, Ok. conscientes e inconscientes, Sí. ¿sí? Y es lo que necesitamos entender. ¿Por qué una persona es iracunda? Por miedo. ¿Por Claro. qué anda armado? Por miedo. Por miedo. ¿Por qué bebe? Por miedo. ¿Por qué se droga? ¿Por qué se casó? ¿Por qué trabaja? Yo pensé que era por amor, pero no. Es por miedo. Cómo criamos, no creamos, cómo criamos a nuestros Criamos hijos? ¿Con amor o con miedo? con miedo. Eso es lo que tenemos que empezar a ver. ¿Dónde está y qué vamos a hacer? Los que nos dedicamos a esto deberíamos estar conscientes de eso, ¿sí? Todos los adictos son personas que son inconscientes. ¿Por qué alguien tiene que beber? Ni siquiera sabe por qué lo hace. No Sí, lo sabe. ¿Por qué alguien fuma? No sabe. Él cree que es porque le gusta. correcto. Él cree que es porque lo necesita. Él cree que es porque hace frío. Él cree porque está aburrido. Él cree que... Y así podemos sumar las cosas. Entonces, de hecho, eso vamos a hablar el tema de hoy ahí en la Junta. Así Pero, es. o sea, como es un miedo inconsciente, no se detecta. Por eso ocupamos que alguien nos ayude a detectar eso. Que alguien me ayude. A mí si me dicen,
es que ¿por qué tienes miedo? Digo, no, tengo miedo. Ujú, Sí tienes miedo. Más que tú no lo ves, no lo ves así, es inconsciente. Entonces, como esta enfermedad se mueve a través del inconsciente, es, dice el paso, ¿no? Es tan sutil ujú. que no se siente, pero tan intensa que no hay un poder humano que la pueda destruir. Entonces, ¿por qué un pelado es celoso? ¿Por qué él cree que está estúpidamente enamorado de una mujer? No, está cagado de miedo. Ah, perdón, que es de familia, ¿verdad? Está lleno de pavor de que otro se la robe. Sí, 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 sí. O sea, y, y, y como es un miedo inconsciente, se vuelve estúpido y todo lo que hace es para que no se vaya, pero lo que realmente está haciendo es Es corriéndola. alejarla. O sea, ese es el problema, ¿sí? Entonces, alguien que se droga es como el avestruz que esconde la cabeza en un agujero pensando que el peligro así va a pasar. Ujú, Y no, no es así. así es. Entonces, no sé, ¿quién va a hacer algo? ¿Quién debería hacer algo? Alguien debería hacer algo. Y creo que nosotros estamos empezando a hacer algo. Porque nosotros sin una preparación, creo que nosotros sin ningún presupuesto, sin nada, finalmente estamos atreviéndonos a hacer algo que deben estar haciendo otras personas, pero finalmente lo estamos haciendo. Porque ya no estamos preguntándonos por qué lo hacen, sino que, bueno, hay que hacerlo. Así es. Probablemente no sea la mejor manera, pero probablemente por lo pronto es lo único que podemos hacer. Y yo intentaré concientizar en eso. Hay miedos que ni siquiera sabemos por qué los tenemos. Ujú, O sea, yo he escuchado, mi hijo, por ejemplo, apenas estaba diciendo, es que yo escucho la alarma sísmica y me da un pavor. Mi hijo no ha vivido un terremoto así como el que yo viví del 85, como el que, o sea, los terremotos yo, los más fuertes yo los he vivido y yo anduve de voluntario, o sea, viví el primero y los segundos y yo me fui de voluntario, o sea, aún sabiendo que podía haber réplicas, que la ciudad estaba destruida, aún sabiendo claro. eso, me fui, digo, no estoy mencionando el acto heroico, sino que estoy diciendo que aún viendo el problema, yo y muchísima gente nos fuimos a la avanzada, nos fuimos Ayudar. a ayudar. Entonces, si hubiéramos vivido ese miedo, no, hombre, te No. acercas, me tocó vaciar un vacío de Tlatelolco, un edificio de Tlatelolco, con las grietas en las paredes por las escaleras donde íbamos bajando. Entonces, ¿de dónde? Es un ejemplo. Sí, 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 claro, claro. ¿Cuántas fobias, cuántos miedos hay? Ajá. Entonces, pero, repito, los miedos conscientes, eso no es el problema. Los miedos inconscientes. Bueno, un saludo a Felipe Martínez, a Eduardo Prieto, a Andrea, Andrea Aguilar y Andrés Domínguez, pues, caronitas que me siguen ahí en la página. No sé, pero bueno, Saludos, perdón saludos, por saludos. el saludos. No, está bien, Pairo. Fíjate que me queda claro, ¿no? Como los miedos, hay cosas que vivimos y que te van a generar miedo, pero también hay miedos adquiridos o miedos aprendidos, Sí, claro. ¿no? Son los miedos que al final, los famosos resortes ocultos que de repente salen en un futuro y que sin alguna razón en especial, pues ya los estás viviendo y tienes muchísimo miedo de que vayan a suceder cosas que no has vivido, ¿no? Y que al final eso es lo que va Te rebotando. paraliza. Claro, Sí, sí. es como aquel que dice, es que me quiero poner un negocio, pero ¿qué tal si quiebro? ¿Qué tal si no se me Sí, da? claro. ¿Qué tal si Bueno, pierdo mi pero dinero? si esos que son conscientes son un problema, imagínate con los que no son, con los que son inconscientes. Así es, O sea, que ni siquiera conoces. Padeces algo y no sabes ni de qué es, ni por dónde, ni qué hacer. Entonces, repito, por eso el programa de los 12 pasos empieza con el primer punto de aceptación. O claro, sea, acepta que tienes un problema. Ya buscaremos cuál es la raíz, ya buscaremos cuál es el problema, pero por lo pronto acepta que tienes un problema y déjate ayudar. así Entonces, es. es lo que tratamos de hacer nosotros. Pero, digo, lo que se me hace raro es que los mismos médicos tengan tanta ignorancia en esto. Ujú. Los psicólogos, o sea, no han podido.
Y yo creo que no es una cosa de competencia, será cosa de unirnos todos y cada quien desde nuestra trinchera poner un poquito para poder buscar soluciones a esta situación, porque ahora está otro conflicto, los seres humanos no son como galletas que están en un mismo molde, cada persona es diferente y cada persona es un crucigrama totalmente independiente, entonces sí creo que finalmente, si tenemos una familia, deberíamos de tratar de entender porque, y te voy a decir por qué la Ajá. importancia. Allá afuera, ¿quién no quiere ser feliz? No, pues todos. Todos. ¿Y por qué no son felices? ¿Por qué? La gran incógnita, ¿no? ¿Sí me entiendes? ¿Por qué no Sí, son felices? ¿Qué les impide ser felices? No saben. Están llenos de miedo. el miedo. Y por esos miedos tienen dos, tres trabajos, y por esos miedos acumulan, y por esos miedos se gastan la vida. Y ese es el problema. Y creo yo que toda persona merecería ser feliz. Claro. Digo, una cosa es conocer el placer y otra cosa es ser feliz. Entonces, pues yo pienso que si la gente no es feliz porque no Así sabe es. ser feliz, y la clave no es hacer dinero, ni ser famoso, ni la clave es tener poder, ni la clave es tener a la mujer más hermosa. Yo creo que el que tiene a la mujer más hermosa anda más loco que nada, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Y, y, y yo digo porque por años, o sea, yo me he dedicado, yo he tratado de que yo me quedé en esto porque yo quería saber por qué acabé aquí, por qué acabé siendo un infeliz, por qué acabé perdiendo el tiempo, por qué tuvieron que pasar años para que yo pudiera entender, o sea, por qué no era feliz, por qué estaba yo estancado. Entonces, hoy creo tener bases para saber por qué fui así. Y aunque yo pudiera decir que yo colaboré mucho a estar en esa situación, también puedo decir Claro. que hubo situaciones que a mí me heredaron, que a mí me dejaron, que no era Así mi es. responsabilidad. Sí, no era mi culpa, pero hoy es mi responsabilidad, ya más bien. Entonces, esto es toda una ciencia, creo yo, y tenemos mucho por aprender. Hay mucho trabajo por delante, mucho trabajo, por eso, pues bueno, creo yo que no deberíamos de perder tanto tiempo en estarnos peleando nosotros o, o compitiendo, porque estamos perdiendo el objetivo de esto. Sí, yo, me queda bien claro, padrino. O sea, yo de alguna manera cuando yo llego a esto, yo llego a los grupos de cuarto y quinto paso, que es una introspección a tu vida, y que justamente es donde te das cuenta de todo lo que estamos platicando ahorita, ¿no? O sea, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué tanta ansiedad? ¿Por qué tanta frustración? ¿De dónde se vienen tantas cosas, ¿no? En la vida, que yo me acuerdo, ¿no? Que hacían una pregunta justamente ahorita que tú hablabas de la felicidad, y me acuerdo que mis padrinos en aquellos ayeres, ¿no? Cuando estaba en la terapia decían, realmente eres feliz, o sea, hoy tienes la vida que tú anhelaste tener, tienes la vida que tú deseabas tener, tienes la vida que tú soñaste tener. Digo, vamos a ser conscientes, honestos, o sea, porque cualquiera podría pararse y decir, sí, ¿no? Vivo bien, vivo tranquilo. Vivir bien no significa estar bien, ¿no? O sea, Claro, porque podemos estar, un rato. claro, tener una vida cómoda, tener una vida acá, pero si concientizamos eso y abrimos nuestro panorama y te das cuenta que realmente no tienes la vida que tú anhelaste, que tú soñaste, ¿por qué es? Y hay una parte del cuarto paso que dice ahí, ¿no? Dice, estos temores son el comején que devora sin cesar cualquier clase de vida que tratamos de edificar. O sea que si el día de hoy yo no tengo la vida que anhelé, la vida que yo esperaba tener, hay una razón de ser y se llaman temores. Claro, Por mis miedos, por los temores, hoy no logré ser lo que yo quería. No logré ser futbolista, no logré ser cantante, no logré ser sacerdote, ¿no? No logré ser el gran filósofo que yo quería ser. O sea, quise ser todo y nunca fui nada. sí. ¿Sí? Como las típicas personas que, sí, o sea, es que mejor hubieras, ya cuando creces, dices,
híjole, ves al de la carnicería que le va bien, hubiera sido carnicero, le va a todo dar, ¿no? Claro. Y ves al carpintero y mejor hubiera sido carpintero, y ves al zapatero, o sea, quieres ser todo, pero no eres nada, cabrón, ¿no? Así Y a es. veces uno se pregunta, ¿pero por qué? O sea, yo tengo ahijados, ¿no? Y uno debe de saber eso, porque hay que saberlos guiar y de repente decirles, bueno, si el día de hoy tú no te analizas y no te metes realmente a tu enfermedad y detectas los grandes temores y los grandes miedos que hay, pues nunca va a haber un avance, ¿no? Y si no detectas los miedos, si no trabajas los miedos que hay, lo único que te espera pues, es Juan Tequilas otra vez, porque además por la gran frustración, pues vas a volver a beber, ¿no? Entonces, yo creo que qué tan indispensable es que tanto las familias también aprendan de esto, porque estamos trabajando con un adicto, o sea, y los adictos tenemos todo este tipo de cosas en la cabeza. Ahora, nosotros también hemos mencionado dentro del programa de Alcohólicos Anónimos, Padrino, que al final este programa no es para el que lo necesita, sino para el que lo quiere, Claro. porque de ahí en fuera lo necesitan todos, pero no todos lo quieren. Así es. Fíjate que yo quisiera mencionar algo que se va a oír, no sé, grosero, tonto, estúpido por decir, pero quien tiene un adicto en casa tiene hermosamente una persona excelente. Quien tiene un adicto debería de agradecer a Dios porque cuando no sabes es una maldición, pero si un día entiendes es una bendición. Y lo digo porque yo soy alcohólico y porque tengo familia adictos. Saludos, por cierto, a mi hija Yarumi, te manda a hablar, te manda a saludar, padrino. Hola, hola, hola. Este, mi hija hermosa está echándole muchas ganas, Sí, trabajando con sus mujercitas ahí en Celaya. Este, y te digo, quien tiene un adicto, quien no lo entiende dice, qué chingón, tiene un adicto, no inventes. Todo el mundo quiere tener un hijo ingeniero y cuando tu hijo se gradúa y tiene su cédula y la quieres presumir, digo, tú no acabaste ni el examen de primaria, güey, pero sí, pero quieres pegar carteles con el título de tu hijo, porque yo no lo pude hacer, mi hija sí pudo, pero todo el mundo quiere un hijo profesionista, claro. pero la profesión no es la clave de la felicidad. O No, sea, no. Y es un y yo digo, bueno, hay muchas personas que no saben qué hacer con un hijo adicto. Yo les digo, tienen una bendición, tienes algo muy bueno, ¿sí? O muy malo. depende cómo lo Depende quieras ver. cómo lo veas. Así es. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si nadie te había dicho, yo sí te digo, tienes una hermosa responsabilidad. Si tú entiendes a esa persona, la ayudas, creces tú y crece él. Y crecemos todos. El problema es que nadie le quiere entrar ahí. Eh, Nadie quiere a un adicto, nadie, o sea, es que no lo entienden. Y un adicto no dice yo amo ser adicto. Un adicto es así porque así le tocó, ese es su papel, ese es su rol, y él no entiende por qué es así, es más el odia ser adicto. Sin embargo, o sea, no podemos ir por la vida solamente juzgándolos y solamente despreciándolos, no. O sea, si realmente conociéramos lo que hay detrás de la adicción, y no es tan malo, ¿eh? Yo lo he dicho siempre que voy a compartir, tengo dos niñas, una de 8 y una de 6 años, va a cumplir, este martes va a cumplir mi niña, la más pequeña, va a cumplir 6 años. uh-huh. A mí no me espanta que sean adictas. Y a lo mejor no van a entender, a lo mejor van a decir que estoy loco, pero no me da miedo. Estoy preparado para eso. No, yo no nací así, yo me tuve que preparar, yo dejé de beber. Y dejé de beber porque entendí que había un problema que solucionar en mi vida. Y cuando aprendo a solucionar el problema de mi vida, sé que lo puedo solucionar en muchas otras personas, ¿sí? Claro. Entonces, a mí que mi hija sea adicta, no me llena de miedo. Yo sé que tengo una familia enorme que la van a ayudar. Así Y es. sé que si ella entiende lo que hay detrás de todo eso, mis hijas van a, además de ayudar a otras personas, se van a reconciliar con ellas, conmigo, con su pasado, con Dios, y van a ayudar a reparar generaciones Uh-huh. de atrás.
que tenemos. Entonces, no todo hay que verlo con esa fatalidad, no, las cosas son por algo. A mí Dios me regaló unos hermosos hijos. Digo, a mí no me avergüenza que mi hijo haya sido adicto. Hoy estoy ayudando a jóvenes. Así es. No me avergüenza que mi hija haya sido alcohólica. Está ayudando, o sea, A más personas, claro. se siente, ella es licenciada, ella no necesita estar en esto, ella estudió derecho, es abogada, no quiere ejercer lo que estudió, ama esto. Ujú. Yo no puedo sentir vergüenza por mis hijos. Y cualquier persona que tenga un hijo adicto, yo le diría, no agaches la cabeza, no sientas vergüenza, ni tampoco reniegues de Dios. Es un servicio que la vida te ha otorgado y tienes un hermoso privilegio de poder despertar a cosas que no te habías imaginado. Así es. Sí, y yo creo que eso, Pedro, que tú mencionas, obviamente, las personas que podamos entender lo que dice el padrino, debemos ser personas despiertas, ¿no? O sea, Sí, realmente al mundo espiritual, al mundo de la conciencia, porque, pues que no lo entienda, muchas veces seguimos dormidos, ¿no? Porque va a decir, no, ¿cómo crees que yo voy a querer tener una persona adicta, unos hijos adictos, ¿no? sí. No, Dios me libre, ¿no? ¿Y qué crees que ese tema, padre, ¿no? Que justamente ahorita, qué bueno que lo tocaste, que viene arrastrando esa parte de la debilidad, del miedo, y que ahora hablamos de la parte familiar. Yo creo que esta parte de la información para las familias que nos siguen es muy importante que lo escuchen porque esto que voy a mencionar ahorita es algo que yo he vivido desde que llegué hace ya unos años hasta el día de hoy, que se sigue viviendo, padrino, y que a veces yo digo, bueno, qué es lo que tiene la familia en la cabeza, una madre, un padre? Porque a nosotros nos ha tocado verlo aquí en un centro de rehabilitación, cómo llega la mamá destrozada, ayúdenme con mi hijo, ¿no? Y de repente ves a la mamá llorar y la ves mal y Conflictuada. conflictuada, ¿no? Y más cuando ya se sube la persona y se tiene que ir, se tiene que despedir, etcétera, etcétera. Pero te das cuenta que a los 3 meses, a los 4 meses, a los 5 meses de un proceso, ya es así como que, a ver, ¿cuándo te vas? ¿No? O sea, porque ya necesitas trabajar, ya necesitas estudiar, ya necesitas ver esto, ya necesitas ver lo otro. O sea, eso es miedo. De nuevo la ignorancia Eso es y el miedo, miedo, ¿no? sí, claro. O sea, no, la familia no entiende. Y aunque, fíjate, esa es una paradoja, ¿verdad? Aunque ellos quieren la rehabilitación, a veces son quienes menos ayudan para tener la recuperación de un adicto. Así es. O sea, son quienes más bloquean, son quienes más propician una recaída. Porque también están enfermos. Nada más que ellos no perciben su enfermedad. Ellos dicen, no, yo estoy sano, yo no tengo problema. Yo vengo aquí por mi hijo. O sea, piensan que el del problema solamente es el chamaco o la chamaca que ha caído en esto. O sea, no se dan cuenta que el hilo se rompió por lo más La delgado. cabeza, ¿no? La O sea, cabeza. el hilo se rompió por lo más delgado y eso, ahí es donde la enfermedad botó, pero esa enfermedad viene de más atrás. Entonces, todos deberíamos estar en el ajo, todos deberíamos estar involucrados en esto. Entonces, sí, es una pena que a veces las familias, lejos de ayudarnos, nos estorban y eso es cruel. O sea, hay no, hay más. Yo de verdad lo digo con mucha pena. Tengo en Salamanca, en Celaya, en León, en Juventino Rosas, hay más de 150 muchachos que hoy los han asesinado. Muchachos que yo tenía en mi centro. Ajá, ¿Por qué están muertos? Porque la familia se los llevó. así es. Y vieras qué frustraciones que se lo lleven porque no sabe si va a regresar. Ujú. Perdón, ¿puedo saludar a alguien, padrino? Sí, no, Padrino adelante, Soledad adelante, adelante. Figueroa, saludos allá a Salamanca, Martín Rodríguez, padrino hasta Michoacán, Patiño, pues hasta Houston, Texas, padrino, gracias, Andrés hasta Charapan, pues, gracias, y pues bueno, una luz ahí a los prietos, grupo una luz en mi camino. Entre varios, pues es la gente que nos sigue ahí en la página, perdón. Sí, no, no, está bien, saludos a todos, ¿no? A todos los que nos están viendo, incluso acá también de la fundación, toda la banda que esté conectada, reciban un gran saludo, ¿Hay ¿no? preguntas? No sé. Sí, si tienen algunas preguntas, háganoslas saber, ahí está atrás de cámaras Garrobo, si tienen alguna pregunta,
pues háganoslas llegar, ¿no? Ahorita que está aquí el padrino, aprovechamos para contestar cualquier pregunta, ¿no? Y fíjate, padrino, que es cierto, ¿no? Yo a veces he querido tratar de entender esa situación, porque yo lo viví, por ejemplo, con mi madre, ¿no? Pero la gran diferencia, o sea, con mi madre, es que mi madre sí conoció mi adicción. Claro, la vivió. O ella la vivió conmigo, o sea, ella vivió Sí, todo sí. mi alcoholismo, ¿no? Sea mucho, sea poco, o sea, lo que sea. Y mi madre sí me decía, oye, es que a mí no me gusta verte así, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo llego a una agrupación, padrino, o sea, yo me acuerdo el primer año simplemente, ¿no? Que yo llego a esto y la sugerencia básica de mis padrinos es grupo, no hay más, Sí. ¿no? No hay más. ¿Cómo eran las sugerencias de antes, Sí, no? sí, A sí. mí afortunadamente no me llegó un padrino donde, pues ve al grupo 3 veces a la semana, No, no, porque no. tienes que seguir, estudia, trabaja. No, no, a mí me metieron al grupo de lleno, 365 días al año, no se acabaron días festivos, aquí no hay de que tienes que faltar, nada, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que mi madre hacía todo lo posible junto conmigo porque yo no faltara una agrupación, ¿no? O sea, yo le hablaba es que ya me tengo que ir a trabajar, no, vete al grupo, Se ¿no? sumó al Se tratamiento. sumó al tratamiento mi Claro. madre, ¿sí? Y sin embargo, hoy yo veo madres, padrino, Sí. que a pesar de que vivieron la adicción de sus hijos, o sea, no son capaces de entender la situación tan gravosa que es esta enfermedad, ¿no? Y que más allá de todo eso, o sea, caray, o sea, de repente es así, recupérate y ya que te estás recuperando, mejor ya no, Ya no. regrésate acá, ¿no? O sea, yo a veces no entiendo si es la ignorancia, si es el miedo, o esa parte de perder el control tan grande que se tiene También. dentro de una familia y que cómo voy a perder el control, ¿no? Sí. De mi hijo, de mi marido, de mi hija, de mi esposa, o sea, no puedo perder el control de mi familia porque entonces pegan el grito en el cielo y al final lo que hace también el muchacho o la persona que está en rehabilitación se engancha de eso y termina yéndose. Y yo creo que en el 24 horas, padrino, se trabaja un lema que a mí me gusta mucho, que dice, más vale un buen cimiento que 1000 intentos, Sí. ¿no? Y lamentablemente hay gente que por no cimentarse bien, hoy Sí. cuántos intentos Sigue lleva, padrino. intentándola. Sí, claro. Hoy cuántos intentos lleva. Y yo creo que esto también, como hablábamos hace ratito, también es importante que la gente, que las familias sepan lo que se trabaja dentro de esto. Claro. ¿Sí sabías que muchas familias ocupan un chivo expiatorio? A ver cómo está eso, bueno. Muchas familias ocupan un chivo expiatorio. ¿Qué quiere decir? El chivo expiatorio es el adicto. Cuando él está en la adicción, todos hablamos del adicto. Y es que no entiende, y es que esto. Y cuando encerramos al chivo expiatorio, ya no hay de quién hablar. Ya. Ahora Okay. tenemos que hablar de nosotros. Y entonces no nos gusta porque es que yo creo que está ahí por tu culpa, ¿eh? Porque tú lo apapachabas mucho. Y dice la otra persona, no, está ahí porque tú nunca hablaste con él. No, yo creo que está ahí porque es que tú nunca lo hiciste responsable. Y entonces eso no les gusta. Así es. Quitarse las máscaras y entonces dicen, mejor lo traemos. Y mejor lo traemos y aquí que esté, ¿sí? Y vamos a tratar de, o sea, piensan que con eso ya solucionaron el asunto y no, y traen otra vez al chamaco, ¿sí? Le dan otra oportunidad Ajá. cuando él está incapacitado, no puede. Así es. Al rato vuelve a caer y sobre él toda la maquinaria. Es que tú no entiendes, es que tú no ayudas, es que no sé por qué diablos no quieres y empezamos a echarle toda la bronca a él cuando quienes más propiciaron su recaída fue la misma familia, porque necesita, la familia es más cómodo hablar de alguien que de Así ellos es. mismos, entonces la familia juega un rol muy cruel, ¿sí? Pues muy difícil, ¿verdad? Porque son quienes de alguna forma parece que quieren que se recupere, pero hacen todo porque no se recupere. Claro. Porque de alguna forma eso les da un control, les da un poder sobre el adicto. Y cuando está encerrado, como que les da miedo perder ese control. Así es. Y es importante, pues digo, no sé si lo entiendan o no lo acepten o no,
Pero esa es la verdad y es cruel eso. Y es que ese es un principio básico de la enfermedad de la neurosis, ¿no, padre? O Sí, sea, claro. de la neurosis. Bueno, porque detrás del alcoholismo, detrás de la drogadicción, pues existen enfermedades, ¿no? Una de ellas es la neurosis. Y todo Claro. ser humano, desde el momento de nacimiento, nacemos, dice un autor, ¿verdad? Todos nacemos siendo neuróticos, ¿no? Entonces, la neurosis, una de las características que tiene es el control. ¿Cuál es lo que vive la familia regularmente cuando el adicto llega a la recuperación? Yo me acuerdo que en la literatura de AA, por ahí en el paso 12, habla de los celos que la familia experimenta al grupo, Claro. ¿no? Porque además, en ese control tan grande que la neurótica o el neurótico tiene sobre su familia, por eso viene la neurosis, el miedo que hablabas hace rato tú, ¿no? O sea, Sí. porque la característica que tienen ellos es que siempre te van a querer moldear o cambiar a su forma. Cuando el adicto llega a la agrupación, ¿no? Y se da cuenta que empieza a cambiar, ¿verdad? Porque aquí hay un despertar, o sea, desde que escuchas la psicoterapia, desde que algo mágico pasa en estas salas, ¿no, padrino? Que Claro. decían mis padrinos, aquí con que llegues la primera vez, ya estuviste en una junta, ya algo va a pasar en tu Claro. vida, ¿no? Quedas marcado, empieza una apertura de mente, empieza a ver ciertos cambios y entonces la familia pega el grito de acción y dice, ¿cómo es posible que estés cambiando? ¿No? ¿Cómo es Sí. posible que ese grupo te esté ayudando? Pero lo empezamos a disfrazar o lo empiezan a disfrazar de una manera donde, oye, es que ya cuántos años tienes, no vas a hacer nada de tu vida, a ese grupo que nada más vas a perder el tiempo, perdón, necesitas trabajar, ve a tus hijos, ve a tu mujer, guau, 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 ¿no? Y sin embargo no nos damos cuenta que en la neurosis, o en lo que estamos hablando ahorita, su más grande celo es al grupo, Claro. porque se están dando cuenta que el grupo está haciendo Lo que ellos no pudieron en hacer. poco tiempo lo que ellos en toda una vida Sí. no lograron hacer. Sí, hay primos, bueno, hay personas en la familia que cuando ven a un adicto que ya está recuperándose, bueno, X, papás, primos, empiezan, Sí, tómate una, pues no, ¿cómo que ya no? Ay, no exageres, te puedes tomar, no entienden la gravedad del no va problema, a pasar no nada. va a pasar nada, Ni sí, te están viendo tus padrinos, ¿no? y parece que les molesta que un adicto ya tenga otra forma de vida. No les parece. O sea, no solamente amigos, no solamente compañeros, a veces hasta la misma familia, o sea, hacen todo para que vuelva lo mismo. Ellos dicen, pues es que ya te puedes tomar una, tampoco queremos que no consumas nada. Exacto. Tómate una. A ellos se les hace muy simpático y piensan que el adicto que consume una no va, o sea, si es una cristal, ¿qué tiene que tomar una cerveza? No Claro. entienden que eso lo condiciona al otro, o sea, empieza por ahí, pero va a terminar allá. Entonces, pero repito, creo yo que la familia juega un papel fundamental y así como el adicto se mete a un tratamiento, la familia debería de meterse a otro tratamiento. Eso que acabas de mencionar es como el otro ejemplo que dicen, a mí me decía, ¿no? ¿A poco no te puedes comer ni un chocolate? Sí, ¿No? Con rompope. ajá, ¿Sí? Nada, o sea, no puedes tomar nada, ¿no? O sea, yo ya acepto que soy alcohólico, no puedo tomar nada, pero es que no te vas a emborrachar. O sea, yo entiendo que la porción de rompope que trae el chocolate es no me va a demasiado. emborrachar, Claro, pero sí va a despertar una obsesión. sí, Y el problema más grande, lo que mencionas, padre, es cierto, como la familia a veces en la ignorancia no saben que el hecho de que la copa y te la den a oler y cómo te avienta, sí, sí, porque nosotros nos enganchamos de eso en claro. la vida. Pero el alcohólico, si consume algo de alcohol, se encadena eso. Pero el adicto no necesita consumir. El adicto ve que alguien está drogándose y se despierta la obsesión. Sí, Nada más con ver a alguien que está drogándose, se le despierta la obsesión. Y por eso es tan complicado esas drogas de diseño. ¿Eh? Pero, pues bueno, repito, tenemos que empezar a concientizar, tenemos que empezar quizás a exponer lo que pensamos y lo que creemos. Todo es en el afán de abonar, en el afán de crear conciencia sobre esta enfermedad, que aunque hay mucha gente trabajando en esto, que aunque hay a veces la información no es suficiente, vemos más TikToks de risa, de porquerías, de digo, la perdón, abejita, ¿no? de cosas que no tienen sentido, a realmente ver contenido que nos puede ayudar de alguna forma a entender un problema
que repito, no nada más es del adicto, ¿eh? Ese problema es de la familia y ese problema es de toda la sociedad. Y es un problema del gobierno, y es un problema del sector salud, y es un problema en el que todos estamos embarrados. Si cada quien tomara conciencia e hiciera algo desde su punto, desde su trinchera, o sea, esto podría no ser tan complicado, Claro. pero sabemos que no es así. Desafortunadamente hay intereses económicos, hay intereses sociales, hay intereses políticos. Desafortunadamente hay una ignorancia que arropa todo esto. Y bueno, no sé hasta dónde, pero yo creo que finalmente tenemos que poner un punto de vista y dejarlo ahí, esperando que alguien le sirva y alguien lo haga pensar y de alguna forma se interese por, ya no por salvar a los adictos, cuando menos me interese por su causa, ¿sí? Porque no consuma, no quise que no sea un adicto. Hay tres Claro. tipos de adicciones, recordemos, hay adicciones a las sustancias, hay adicciones a los procesos, hay adicciones a las personas, ¿sí? Hay gente adicta a las personas, ¿sí? Y se llama Bueno, ahora. codependencia, ¿sí? Y la gente ni en cuenta, dice, no es que sea codependiente, lo que pasa es que yo amo demasiado. Ay, Dios te guarde y no te Se le olvide dónde. y se olvide dónde. O sea, ojalá que no, porque tienes un gran problema, Claro. que si de verdad concientizas, tienes una gran tarea que hacer, no crees que nada más por sustancias. Bueno, No, y es que, perdón, pero no, o sí, sí, sea, sí, ahorita que decías esto, a hoy estamos viendo, o sea, lamentablemente a veces tenemos muy marcada esa parte de eres alcohólico, eres adicto, y a veces a las sustancias o algunas, pues, pero realmente dicen por ahí que cada quien con lo suyo, ¿no? claro. Porque adicciones, muchas. Adic Yo ayer tocaba el tema con los jóvenes, o sea, tú sabes que aquí en el grupo de las Águilas llegan muchos Sí, jóvenes, padrino, ¿no? Y cada vez que llegan los jóvenes me admiro más de las cosas que están pasando porque los jóvenes llegan en depresión, llegan con tristeza, llegan con vacíos y que su única salida, padre, es un celular. sí. Y que ahora, hoy te das cuenta que Niños, niños, niños. O sea, la mamá no quiere que esté dando lata, ten el celular. es correcto, Y ya lo estamos haciendo adicto. así es. Y entonces ya está con el teléfono y están bien volados, padrino. Yo pensé que solamente la metanfetamina los tenía así, pero ya me di cuenta que no. O sea, también el celular, las redes sociales, los juegos en línea. O sea, hay una adicción. Sí, Pero también hay adictos a la comida. sí. Hay adictos a muchas cosas, ¿no? Compras compulsivas, un buen de cosas que de repente vemos en la adicción. O sea, entonces, solamente es también quitar un poquito la mano de decir, o de señalar, ¿verdad? Es que él fuma marihuana, ¿no? O fumas esto, o haces lo otro, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero de este lado, ¿qué hay? ¿No? O sea, nos Claro, convertimos en adictos porque la codependencia también es eso. Tú mencionabas ahorita ese nombre importantísimo. La codependencia, fácil de entender. Un codependiente es un adicto a un adicto, claro. ¿no? Mi adicción se convierte en ¿qué? Un Un adicto. adicto. Pierdes tu vida por estar viendo a un adicto, ¿no? Entonces, padrino, o sea, una mar de información que hoy lo dejamos, como tú lo mencionas aquí, y que ojalá que a la familia o las personas que lo vean se den cuenta. Si tú tienes un hijo que está en un proceso de recuperación, de rehabilitación, déjalo que lleva su proceso. Yo a veces les digo a las mamás, pues, allá del grupo y las de aquí, o sea, no entiendo, estamos trabajando con un enfermo y no es posible que quieras verlo mejor en una esquina el día de mañana con una caguama, ¿verdad? O con una mona o con una droga, a verlo sirviendo en un grupo, ¿no? Claro. Aquí es una agrupación. Sí, y es triste, pero así es. Y creo que la gente no se da cuenta de esa situación. Así es. Este, pero pues ojalá que poco a poco vayamos tomando conciencia de este problema y ojalá que más gente siga sumando información, siga de alguna forma trabajando por esto. Ahora, lo que yo digo es mi opinión solamente, ¿sí? No vengo a hablar en nombre de ni de AA, ni de la ciencia, ni de los psicólogos, no. Así es. Ese es a título personal, ni siquiera en nombre de las águilas. Yo agradezco a las águilas que me hayan invitado, pero lo que digo es responsabilidad mía, no, mi padrino. Entonces,
vaya, si de lo que decimos algo sirve, pues qué bueno, ¿verdad? Pero finalmente creo que todos, en la parte que sea, el tema de las adicciones es muy amplio. Sí, Y creo yo que hay que trabajar mucho en esto, así mucho. es. No, y más allá de, porque yo sé que todo ese tipo de podcast, de pláticas, se van a tornar a la crítica, ¿no, padre? ¿No? Sí, De repente un mal comentario, ¿no? Y dirían por ahí, resérvate los comentarios, mejor súmate a nosotros. O sea, hoy tenemos mucha información para llegar al adicto y si tú no consumes, perdón, si tú sigues consumiendo y no te interesa un bledo lo que estamos hablando aquí, pues solamente deja de paso, ¿no? O sea, esta plática puedes ir a observar otras cosas y solamente es sumarse para llevar más información a la gente, ¿no? O sea, por eso se hizo este programa del Tintinar, ¿no? Para pasar un rato agradable entre nosotros, platicar un poco de la enfermedad, saludar a los amigos, no sé si quieras mandar otros saludos ahí a la sí, bandita. pues Pánfilo, tenemos un fuente de vida que anda administrando, anda pasando el mensaje en los penales de Houston, Texas, padrino. Ah, Este compa Pánfilo estuvo interno en nuestra casa, se fue para allá, no entendió el mensaje y tuvo que ir a parar ahí a pasar el mensaje. Felipe Martínez, Martín Arce, saludos, en fin, Martín Rodríguez, la Marina Soledad Figueroa, también saludos, lo acabo de ver, y pues bueno, ahí está. Si tienen alguna pregunta, pues con toda confianza, pues háganla y para ahí así no, es. pues no sé, hasta que tengamos esto, pero gracias por este espacio, pues. No, pero para mí es un privilegio que estés presente entre nosotros. Nosotros quisiéramos alargarnos 3 horas, ¿no? Aquí Claro, platicando, dialogando, pero entendemos que hay cosas que hacer. El padrino vino aquí a Toluca, vino a saludar aquí a nosotros a la banda de las Águilas. Ahorita vamos a otra junta todavía, y de alguna manera es importante que nos demos este espacio y yo agradezco que podamos dar ese espacio y ojalá que tengamos una oportunidad algún otro día, padrino, ¿no? De hacer un podcast a lo mejor un poco más largo, de un tema. Esto a mí me invita también a mencionarles a toda la banda que está conectada si les interesa algún tema en específico que queramos que abordemos, en esta nueva temporada va a haber psicólogos, va a haber personas profesionistas, profesionales, gente de la AA, gente de clínicas de rehabilitación. El padrino tiene una experiencia demasiada dentro de centros de rehabilitación, entonces cualquier duda que tengan, si tienen alguna duda, háganosla llegar, aquí la podemos leer también, si tienen alguna pregunta, sin ningún problema, ¿no? Pues para ir complementando, padrino, ya el tema del día de hoy, que abordamos muchas cosas, hablamos desde lo que es la enfermedad, lo que es el miedo, la debilidad humana, abordamos algo del 24 horas, la relación de la familia con el interno, ¿no? Que la familia entienda lo que es la recuperación, la rehabilitación, el dejar a su hijo porque el servicio es parte también de la rehabilitación, claro, ¿no? Entonces es importante, yo a veces le menciono, apenas fui a compartir un grupo y había muchas familias, y yo les decía algo, padrino, que a través de la experiencia con alcohólicos, me decía mi padrino hace años, dice, mira, para una buena recuperación, para un buen cimiento, y eso estamos hablando del inicio, o sea, de cimientos, ¿no? Porque también para la familia que quede claro, o sea, a veces tanto el paciente, el usuario, como la familia, piensa que 5 meses ya cumplió, ya me voy, ya está recuperado. Nada que ver, ¿no? No sé, tú que tienes centros de rehabilitación, padrino, yo lo platicaba con mi padrino y me decía, mira, un año de paciente, de rehabilitación, un año en el servicio, ¿sí? Un año de media luz y después apegate un grupo, ¿sí? Y poco a poco va sirviendo el crecimiento, claro. para un vencimiento, ¿no, padrino? Sí, sí, sí. Fíjate que algo que nos ha afectado mucho es que las familias son expertas en crear víctimas. Primero no pueden con el usuario, te lo traen Ajá, y te dicen lo que sea, pero es compóngamelo. correcto. Bueno, empezamos a ponerle orden, respeto y disciplina, pero a los 2 meses vienen y dicen,
porque ya traen la culpa, ya empiezan a ver sus culpas, a ver sus problemas, entonces dicen, no, no me parece como, yo no lo veo bien, lo voy a llevar. Primero, fíjate, el usuario es el victimario y la Ujú. familia es la víctima Así y es. nosotros somos como los intermediarios que vamos a poner orden. Pero a los 2 meses, ¿sí? Cambia. Cambia. Ahora el usuario es la víctima, ¿sí? Y si hay una víctima, ¿quién es el victimario? Ahora somos Así nosotros los es. victimarios. Y ahí la familia se pone en papel de heroína y dice, me lo llevo. Mira qué bonito. Sí. Y cuando ellos crean una víctima, no saben el daño que le hacen a esa persona. Porque no tiene nada de víctima. Un adicto es un experto en el chantaje, ¿sí? La evasión y la conmiseración. Y precisamente el chantaje es de donde se alimenta toda la adicción, ¿sí? Porque un adicto es experto en causar culpas, Sí. ¿sí? Entonces, eso es un mecanismo de chantaje. Entonces, desafortunadamente, casi todos los adictos tienen en casa alguien que favorece la adicción. Así es. Es en casa. Ujú. Y cuando se crea esa relación de adicto y codependiente, de dependiente con codependiente, qué bonito, Un qué cuadro bonito. hermoso Sí, no, de no, pues contemplar. imagínate, el dependiente tras la sustancia y el codependiente tras el Tras él, dependiente, sí. y esa relación tan complicada. O sea, a veces hay familias, hay niños ahí metidos en ese ajo que no hay manera de, no hay manera de disolverlo. Sí. Pero, en fin, repito, es solamente tratar de crear conciencia en este campo que es muy extenso pero que finalmente algo tenemos que hacer. Sí, bueno, definitivamente, pues no queda más que agradecerte, padre. No me queda claro cómo esa parte de la manipulación de la familia está muy marcada en el adicto. A mí me ha pasado, ¿no? Apenas me pasaba, un ahijado me decía, es que, padre, no, yo me quiero quedar, pero mi familia ya me dijo, si tú te quedas con ellos, te voy a quitar todo, olvídate de mí, y te voy a quitar esto, te voy a quitar acá y allá. Y es solamente parte de la manipulación. O sea, no es posible que llegues a Sí, esos grados. O sea, ahora resulta, como tú decías, que nosotros somos los victimarios, sí, que ella es la víctima, y ahora tú te lavas las manos, así es. ¿no? Entonces, Padrino, pues para ir cerrando este podcast, yo siempre lo trato de cerrar, pues pidiéndole al invitado que nos regale un mensaje. Y hoy me gustaría preguntarte, Paino, pues, o pedirte, ¿no? ¿Qué mensaje tú le das a la sociedad? ¿Qué mensaje tú le das hoy a esas personas que nos están viendo, adictos o no, desde el punto de vista de una persona en recuperación? Eh, el mensaje es que dejemos de buscar culpables. La culpa no existe. Asumamos cada quien una responsabilidad desde la parte que nos corresponde. Todos tenemos que hacer algo. Y el hecho de que no lo hagas no minimiza el problema. Al contrario, lo va a agravar. No quiero espantar a la gente, ni quiero sonar tan dramático, qué sé yo, pero de verdad, miren, hace algunos años cuando yo empecé a beber, lo peor era ver marihuanos. Y algunos marihuanos se escondían por allá y eran mal vistos. Hoy los marihuanos son como los amigos de los niños, ¿no? O sea, a mí me conflictúa que haya niños tan pequeños ya con temas de adicciones. Sí, Este, entonces, pues, sí, 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 dejemos de buscar culpables y hagámonos responsables, porque la culpa no lleva a nada. Entonces, pues si yo pudiera dar un mensaje sería ese. ¿Ah? Nadie va a hacer por nosotros que nosotros no hagamos por nosotros mismos. Entonces, si hay un mensaje es que acérquense, busquen información donde quieran, ¿sí? Estos centros son muy buenos y manejan información, pero no somos todólogos, pero tampoco vamos a curar a todo el mundo. A nuestra capacidad hacemos lo que podamos y por ahí ustedes conocen a una fábula que dicen que había un colibrí
que había un incendio en un bosque y el colibrí intentaba apagar el incendio y corría, bueno, y volaba y tomaba agua en su pico y lo tiraba, y una vez más grande lo vio y dijo, ¿qué estás haciendo? Y dice, pues estoy apagando el incendio. Dice, no te das cuenta que no vas a hacer nada con tu pico, o sea, no es un incendio que está avanzando. Y el colibrí dijo, pues no sé, pero yo estoy haciendo lo que me corresponde hacer, lo claro, que puedo hacer. Entonces, a veces eso es suficiente. Y yo, repito, yo no voy a curar al mundo, quiero curarme yo, pero si en eso puedo abonar algo para que alguien entienda esto, pues con todo gusto, ¿no? Eso claro. lo voy a No, hacer. pues ya andamos tablas, padrino, andamos tablas. Yo creo que hoy tratamos de poner nuestro granito de arena en la causa, ¿ah? Hoy estamos, pues al pie del cañón, padrino, sobre el tema de las adicciones. Y por eso les agradecemos mucho, ¿no? Que hayan estado presentes, ¿no? A toda la banda, ahí del Padrino Mondragón, a toda la banda de las Águilas, la banda que nos vio. De todas maneras, si no tuviste la oportunidad o quieres volver a escuchar este tema, recuerda que estamos en Spotify, vamos a estar en YouTube, vamos a subirlo a las redes sociales para que estén informados, compañeros, ¿no? Y denle like, suscríbanse, compartan estos temas que son tan importantes para nuestra sociedad. A lo mejor a ti no te va a servir, pero a otra persona que se lo comparta así. Entonces, el día de hoy agradezco, Paino, que hayas estado con No, gracias a nosotros. Dios. Ya sabes que esta es tu casa, ¿no? Somos amigos. Fundación Águilas de Oración de Vida, pues es tu cantón, Gracias. ¿verdad? Y pues ahí está, compañeros, ¿no? Espero que pasen un día fenomenal, una tarde, una noche agradable, tómense un buen cafecito, disfruten de esta bella noche, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo capítulo. Hasta la próxima.